السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, aquel que reveló la guía y el camino verdadero a su último profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le reveló el último libro sagrado, el Corán, e hizo que fuera el motivo de felicidad y alegría para todos los seres humanos. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros errores y pecados. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz, que el amor y la protección de Dios sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradezco a Allah por haberme reunido aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas, para así tener este breve recordatorio, esta breve clase o conferencia. Le pido a Allah que la facilite y me guíe a las mejores palabras y las mejores acciones. Amén. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, agradezco a la directiva de la Mezquita Al Muhsinin del Real, de este barrio, por habernos prestado los servicios de la mezquita para así organizar esta charla. Agradezco a la directiva, agradezco al imán, a Sir Muhammad, y a todos los que han contribuido para que se dé esto realidad, para que se haga realidad, inshallah. Y también, en tercer lugar, agradezco también a la Comisión Islámica de Melilla, a su presidente Sidris, por también confiar en nosotros para que así demos estas conferencias y estas clases en Ramadán. A todos ellos, que Allah los recompense, los bendiga y les otorgue el camino al paraíso y los haga de su gente. Amén. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اهدني وسددني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Como habéis visto, el título de esta conferencia es Las pautas para entender correctamente el Corán. Pautas para entender correctamente el Corán al-Karim. Y el Corán, como sabréis, hermanos y hermanas, es la razón y el orgullo de todos los musulmanes. La razón de la felicidad y el orgullo de todos los musulmanes. Gracias al Corán nosotros estamos en la guía. Gracias al Corán podemos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y sin el Corán, cada vez que nos alejemos del Corán el Karim, la umma, la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va al retraso, a la perdición. Cada vez que se aleje de este gran libro, el Corán, va a su retraso, va a su perdición, y por eso la mayor alegría, la mayor felicidad es que se mantenga aferrada a este libro, a este gran libro, al Corán al-Karim. Y debido a esto, nosotros estamos en el mes de Ramadán, y como sabéis todos vosotros, hermanos y hermanas, el mes de Ramadán es el mes en el que descendió este gran libro, el Corán al-Karim. Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Corán. Así dice Dios en su libro, en el Corán. Y ya que estamos en este mes, en el mes del Corán, en el mes de Ramadán, se hace obligatorio, necesario, se hace imperioso hablar del Corán. Hablar del Corán. ¿Por qué? Porque vivimos en unos tiempos en el que mucha gente utiliza el Corán para así justificar sus atrocidades, sus desvíos, sus extremismos, sus terrorismos, sus malas inclinaciones, sus enfermedades psicológicas, etc. Todos vuelven al Corán. Todos se basan en el Corán para así justificar, cada uno justifica lo que quiere, lo que le da la gana.
Y debido a esto se hace importantísimo saber cómo tenemos que entender el Corán para que así no nos desviemos ni entendamos cosas que no las ama Dios, que no las enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya que con respecto al Corán hay dos grupos opuestos. Con respecto al Corán hay dos grupos opuestos y el mejor es el que está en el medio, pero hay dos extremos. El primer grupo de musulmanes son aquellos que les han dado la espalda al Corán. No lo leen, no lo meditan, no entienden su significado, no reflexionan en él, simplemente de vez en cuando si se les muere algún familiar encienden el Corán o algo para escucharlo. Pero este es el primer grupo, le han dado la espalda al Corán en el sentido de que ni lo leen, ni lo memorizan, ni se preocupan en aprenderlo, ni en entender qué quiere decir el Corán, qué quiere decir Allah en esas aleyas. Y el otro grupo extremo también, es un grupo que sí, que se pone a reflexionar y entender lo que es el Corán, pero va al extremo, exagera y entiende cosas que ni por activa ni por pasiva dice esa ley. Esa ley no hace referencia a nada de lo que él quiere que haga referencia. Tal como, por ejemplo, el caso de los extremistas, de los terroristas, de los que matan a la gente inocente. Ves que traen a leyes del Corán, pero están totalmente desvirtuadas, cambiadas de contexto, y la ley no hace referencia a lo que él quiere que haga referencia. Por tanto, estos dos grupos están en lo incorrecto. ¿Y lo correcto cuál es? El punto medio, al-wasat. Y hoy el imam en el Khutbat al-Jumu'ah nos hablaba de la importancia de la wasatía, la importancia de estar en el punto medio y cómo la moderación, cómo el punto medio no es estar en el medio entre dos cosas, sino estar en la moderación, en ser justo, en ser un ejemplo en la sociedad en la que vives y con todas las personas que te rodean. Y este grupo es el grupo de Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah son el grupo que están en la moderación. Esos son a los que Allah ama y a los que Dios ha guiado a la comprensión correcta del Corán. Y debido a esto se nos hace necesarios hablar de cómo hay que entender el Corán correctamente. Porque no toda comprensión es válida. No todo lo que la gente dice sobre el Corán o entiende del Corán es válido. Por eso entonces es importantísimo entender qué nos dice Dios. Y vamos a mencionar en esta conferencia, inshallah, cómo hay que entender el Corán. Solo son 4 puntos. 4 puntos nada más. Si los memorizas y los tienes bien y los llevas a la práctica, entenderás bien qué quiere decir Dios en el Corán y sabrás entender bien este gran libro que tenemos los musulmanes, el último libro que Dios reveló a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener el conocimiento correcto y la comprensión correcta? Porque es gravísimo, gravísimo, gravísimo en el Islam decir sobre Dios lo que es falso, lo que no es verdad, lo que no es correcto. Dice Allah en el Corán: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ etcétera, etcétera, إلى تمام الآية وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Entonces Allah harrama an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah ha prohibido que digamos sobre Allah lo que no sabemos, lo que no tenemos conocimiento, lo que se nos salga de la cabeza nada más, sino que hay que hablar con pruebas, con argumentos, con bases, tal como vamos a ver en esta conferencia. Y una de las ciencias importantes que todo musulmán tiene que tener o conocer para así saber interpretar correctamente y entender correctamente el Corán es una ciencia, es una ilm que se llama Usul al-Tafsir. Usul al-Tafsir. Esta ciencia es necesaria sí o sí para saber y entender el Corán al-Karim. Sin esto nadie puede entender el Corán al-Karim porque estará entendiendo cosas que no son correctas. Y por eso nuestros sabios nos han facilitado el camino para entender este libro, el Corán al-Karim, y por eso existe toda una ciencia como es Usul al-Tafsir. ¿Y qué es Usul al-Tafsir? Vamos a hablar entonces un poco de esta ciencia. Esta ciencia es muy amplia, muy grande, pero nosotros solo vamos a tratar el tema que habla de cómo entender el Corán al-Karim, lo que es la conferencia de hoy. Siempre los sabios, cuando se trata de un conocimiento que está formado por palabras compuestas, mudaf y mudaf ilayh, como dicen los sabios del idioma árabe, entonces primero definen, porque esta ciencia está compuesta de 2 palabras, usul y tafsir. Entonces los sabios, para definirla por completo, primero definen qué es usul, después qué es tafsir y después una definición
completa, murakkaba, así se dice en árabe. Entonces, ¿qué es usul? Vamos a decir qué es tafsir y después vamos a decir qué significa, cuál es la definición de esta ciencia compuesta por completo. Bien, usul, dicen los sabios del idioma árabe, al-usul huwa jam'u asl, wal-asl ma yubna alayhi ghayruh, وقيل أيضا الأصل أسفل الشيء ومنه قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت والتفسير dicen los sabios el tafsir en el istilah los sabios del Corán y de علوم القرآن dicen que el tafsir هو بيان لمعاني القرآن التفسير هو بيان لمعاني القرآن الكريم eso es el tafsir. ¿Qué quiere decir esto en español? El usul es el plural de asl. Y asl, ¿qué quiere decir? Es la base. Todo lo que hay debajo de algo, eso se llama asl en el idioma árabe. Entonces, la base, las raíces, los principios, la base. Y tafsir significa aclarar, esclarecer, explicar cuáles son los significados del Corán, los significados del Corán el Karim. Eso significa tafsir. Bien, entonces, ¿qué significa usul tafsir por completo? Asl me has dicho que significa las bases, lo que está debajo de todo. Y tafsir significa explicar bayani ma'ani al-Qur'an, explicar los significados del Corán, de las aleyas del Corán. Entonces, ¿qué significa usul tafsir? Dicen los sabios de ulum al-Qur'an, usul tafsir هي الأسس التي يرجع إليها المفسر حال تفسيره لكلام الله للقرآن وحال تحريره للاختلاف في التفسير. أصول التفسير هي الأسس التي يرجع إليها المفسر لبيان معاني كلام الله وتحريره للاختلاف في التفسير الواقع في التفسير. Esto es la definición en idioma árabe. Usul tafsir, ¿qué es entonces? Son las reglas, las bases, los principios a los que todo mufassir, todo aquel que quiere interpretar el Corán vuelve a ellas, a estos principios, a estas bases, para así entender las palabras de Allah, para así entender el Corán. Y la otra parte es ya para más avanzada, para un nivel más avanzado, lo vamos a dejar, inshallah, para otros momentos, porque las diferencias son lo que se conoce en esta ciencia como qawaid al-tarjih, y eso es para otro momento, para un nivel más avanzado. Lo que nos interesa a nosotros hoy es ver o conocer cuáles son esos principios a los que todo musulmán tiene que volver para así entender el Corán. Y hemos dicho que son 4 principios. Sencillos, 4 principios que si tú los tienes siempre presentes podrás entender bien, correctamente qué es el Corán. El primer principio para entender el Corán, ¿cuál es la primera regla que tú tienes que tener presente siempre? Es lo que se conoce tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, entender el Corán tal como el mismo Corán nos enseña, nos explica, porque en el Corán hay ciertas aleyas que explican otras aleyas, que las explican otras aleyas. Y la prueba de esto son 2 cosas. Hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el aql, intelectualmente hablando, la razón. Si empezáramos por lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam de que hay que entender el Corán tal como lo explica el propio Corán, como lo explica Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, se menciona en el Sahih, es un hadith auténtico, que cuando fue revelada la ley que dice الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, cuando fue revelada esta ley que dice aquellos que creen y no han desacreditado su creencia, su imán con ninguna injusticia, estos tendrán seguridad y son los que están verdaderamente guiados. Fue revelada esta ley. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Entonces los sahaba entendieron por dhulm, por injusticia, cualquier injusticia que uno comete con otra persona, cualquier pecado, etc. Entonces fue muy duro para ellos. Shaqqa dhalika ala sahaba. Fue muy duro para ellos. Y fueron al profeta sallallahu alaihi wasallam para expresarse lo duro que fue escuchar esta ley, el significado de esta ley, y le dijeron: Ya Rasulallah, wa ayyuna lam yalbis imanahu bidhulm. Ya Rasulallah, wa ayyuna lam yalbis imanahu bidhulm. Oh mensajero de Allah, ¿y quién de nosotros no ha cometido alguna vez alguna injusticia, algún pecado, algún error? ¿Quién de nosotros? Porque la ley ya dice que quienes están guiados y tendrán seguridad en esta vida Yawm al-Qiyamah son los que no han cometido injusticias.
Ellos entendieron eso, que quienes tendrán seguridad y están guiados son los que no cometen injusticia. Y los sahabas dijeron, ¿y quién de nosotros no ha cometido alguna vez algún error, alguna injusticia, etcétera? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les aclaró que no es eso. Les aclaró que la injusticia a la que hace referencia no es lo que ellos han entendido, sino lo que Dios aclara en otra ley y les dice: إنه ليس بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذلك ألم تسمعوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ¿Acaso no habéis escuchado lo que ha dicho Allah sobre Luqman en el Corán al decir, ciertamente el shirk, adorar a otros con Allah, es la mayor injusticia? Entonces les explicó que la injusticia a la que hace referencia esta ley es el shirk, es adorar a otros con Allah. Esos, los que cometen shirk y adoran a otros con Allah, son los que no están guiados, como dicen esta ley, y son los que están en el camino incorrecto. Por tanto, fijaos cómo el profeta mismo entendía el Corán con el Corán también, con lo que dice otras aleyas. Porque hay ciertas aleyas que son, cuyo significado es mujmal, como dicen los sabios del idioma, y de usul al-fiqh, como dicen los sabios del usul, es mujmal, que puede aceptar no solo un significado, pero encontramos otras aleyas que sí aclaran qué quiere decir con eso. Otro ejemplo más, leemos todos los días en Surat al-Fatiha: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, y al final dice Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. ¿Y qué es Yawmuddin? Yawm ad-Din. Entonces, tú no quieres entender qué es Yawmuddin, empieza a leer el Corán y encuentra que en otra sura explica qué es Yawmuddin. Lo encontramos en Surat al-Infitar y dice: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Entonces, esta ley que nos dice que Yawmuddin es el día que un alma podrá beneficiar a otra alma. Pero en Surat al-Fatiha está así, general. Pero en otra ley, en Surat al-Infitar, vemos que Allah nos explica qué quiere decir Yawmuddin. Y así con muchas otras aleyas del Corán, que en un sitio las menciona de forma general, pero en otras aleyas las informa y te aclara qué quiere decir Dios en el Corán. Por tanto, este es el primer paso para entender el Corán. Entender el Corán con el Corán. Bien. Y otra prueba, hemos dicho que vamos a mencionar dos pruebas. Una, la de hadices, y otra, del aql, de la razón, del intelecto. Es conocido por el sentido común, racionalmente hablando, que quien habla es quien mejor sabe qué quiere decir. Si yo hablo y digo una frase, yo más que nadie sabe qué quiero decir con esa frase, porque yo soy quien ha dicho esa frase, yo soy quien ha escrito esa carta, y yo mejor que nadie sé a qué me refiero con mis palabras. Pues, walillahi al-mathalul a'la, del mismo modo Allah es quien ha pronunciado, ha hablado, porque el Corán es la palabra de Allah. Entonces, como el Corán es la palabra de Allah mejor que nadie sabe qué quiere decir Él, sabe a qué se refiere Allah, Él subhanahu wa ta'ala. Y por eso de los tafsir más importantes es entender el Corán con el Corán. Y se han escrito muchos libros sobre esto, sobre tafsir bil Corán con el Corán, yani solo libros que te dicen, que te interpretan el Corán con el Corán, no se salen de ahí, solo Corán con el Corán y con el idioma árabe. Y por ejemplo, por mencionar, en la antigüedad se han escrito muchos en la antigüedad, pero hoy en día uno de los más conocidos es un sabio de Shanqit, de Mauritania, que se llama el tafsir Adwa'ul Bayan, fi idah al-Qur'an bil-Qur'an, así se llama. Este es un gran libro de Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, es un gran sabio del tafsir, del usul al-fiqh, etc. Incluso tiene un escrito sobre usul al-fiqh y demás. Es un gran sabio del Corán, del tafsir, del idioma árabe y de usul al-fiqh, otra ciencia del Islam. Entonces él escribió un libro, un tafsir, en el que te explica el Corán solo con el Corán. Cada ley que esté general te dice, y esta ley te la explica esta ley a otra. Y ahora está creo que en 6 volúmenes, 5 volúmenes existe, se está vendiendo este libro, están 5 o 6 volúmenes que te explica solo el Corán con el Corán. Y estás claro, así nadie te puede decir, no, eso no quiere decir eso, porque Allah es el mismo quien te lo explica. Allah mismo es quien te explica el Corán. Como por ejemplo, algo claro, الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Aquí mismo Allah es el que mismo te dice الطارق. ¿Qué es الطارق? النجم الثاقب. Y ya está. Y así te quedas claro. Nadie te puede decir qué quiere decir eso o que eso no es correcto, porque es el mismo Allah
¿Quién te explica esas aleyas o ese versículo? Bien, este es el primer punto. El segundo punto, la segunda pauta, dijimos que son 4. El segundo punto, inshallah, y la conferencia no va a ser larga, inshallah va a ser corta, porque lo importante es que entendamos y tengamos todo claro, inshallah. El segundo punto es tafsir al-Qur'an bis-sunnah. Tafsir al-Qur'an bis-sunnah. Entender el Qur'an tal como lo explicó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con la sunnah. Porque el objetivo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando Dios le reveló el Qur'an, es para que se lo explique a la gente. Es para que lo explique a la gente. No es que se lo reveló para él nada más, sino para que se lo explique a la gente, tanto con palabras como con su ejemplo, con sus acciones. Dice Allah en el Qur'an, el delil de esto, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. En esto nos enseña Dios en el Qur'an, le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y te hemos revelado el dhikr, el recuerdo, para que así se lo enseñes a la gente, para que así se lo expliques y aclares a la gente. Por tanto, fijaos, el mayor objetivo del profeta sallallahu alaihi wasallam es explicar el Qur'an a los humanos, a los musulmanes. Les explica el Qur'an, porque de nada sirve enviar un libro si nadie entiende su significado. Es ilógico, incluso con las personas. Si tú envías una carta a alguien y quieres que haga algo y se la envías de una forma que no entiende lo que le envías, entonces de nada sirve esa carta porque no te va a entender. No te va a entender. Del mismo modo pasa con el Qur'an. De nada sirve repetir que el objetivo solo sea leer el Qur'an y no entiendo lo que quiere decir y no entiendo a qué se refiere Dios. Pues eso es el objetivo del profeta, aclararle a la gente qué quiere decir el Qur'an, el Karim, ya sea con palabras o ya sea con su ejemplo, sallallahu alayhi wa sallam. Y de los ejemplos que se mencionan en esto, cuando los sahaba y demás no entendían una cosa, alguna frase, alguna palabra, algún versículo del Qur'an, ellos volvían al profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntaban sobre ello. O el profeta sallallahu alaihi wasallam lo enseñaba qué quiere decir esa ley directamente sin ser preguntado por los sahaba ridwanullahi alayhim. Por ejemplo, Allah nos dice wa aqimus salat, y rezad, cumplir con la oración, establecer el salat, pero no sabemos cómo, en el Qur'an no sale cómo hay que rezar. El rukú, el sujud, cuántas rak'at tiene el maghrib, cuántas rak'at tiene el asr, el fajr, etcétera, etcétera. Pero vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó todo eso. Vemos que el profeta nos enseñó cómo rezar, porque Allah solo dice rezar, establecer el salat en el Qur'an, pero vino el profeta y nos enseñó cómo rezar. Con esto vemos la importancia de la sunnah para entender el Qur'an el Karim. Por ejemplo, Allah dice en el Qur'an: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Y te hemos dado 7 aleyas que se repiten continuamente y este Corán grandioso. Y el profeta explicó a qué se refiere esto Allah. Y nos dice: Ummul Qur'an hiya as-sab'u al-mathani wal-Qur'an al-azim, en el hadith auténtico. Nos dice que Allah se refiere con esta aleya que te hemos revelado 7 aleyas que se repiten, y un Corán grandioso se refiere a Surat al-Fatiha. A Surat al-Fatiha. Vemos entonces que el profeta nos explica qué es el Corán también. Y esto es para que nosotros, siempre que abramos el Corán y no entendamos algo, busquemos si Allah lo ha explicado en otra aleya, y si no, vemos qué ha dicho el profeta en la Sunna, porque encontraremos qué ha dicho el profeta sobre eso. Por ejemplo, una vez el Mughira ibn Shu'ba, y esto es un hadith auténtico que está en Sahih Muslim, una vez el Mughira ibn Shu'ba se encontró con los cristianos de Najran, en la península arábica, y le dijeron, como para pillar errores en el Corán, para decir: vuestro Corán dice cosas erróneas. Dice vuestro Dios en el Corán sobre Maryam: Ya ukhta Harun. En el Corán se le llama a Maryam, a la madre de Isa, alayhi wa ala nabiyina as-salatu was-salam, se le llama a la madre de Isa, a la Virgen María, se le llama hermana de Aarón. Esto está en el Corán. Y Aarón es hermano de Moisés. Y Moisés fue anterior, mucho antes que Maryam. ¿Cómo entonces el Corán dice: oh hermana de Aarón?
Si Aarón era hermano de Moisés y Moisés era cientos de años antes que Mariam, ¿cómo entonces esto? Entonces el Mughira ibn Shu'ba tuvo esa duda. ¿Qué hizo? Fue al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta se lo aclaró. Por eso muchas veces esta shubha, esta confusión la suelen mencionar algunas páginas de internet para atacar el Islam, pero vemos que el profeta ya respondió a esto hace siglos y siglos y siglos de que estos se den cuenta de ello. Y entonces el Mughira ibn Shu'ba fue al profeta para que le explique. Entonces fijaos cómo los sahaba también hacían. Cuando no entendían algo, iban a la sunna. ¿Cuál es la sunna? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y les dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que no es así. Que ellos en época de Mariam solían poner nombres de sus profetas y nombres de su gente buena. Que Harún, del que habla la ley, no es el hermano de Moisés, es el hermano de Mariam. Ala qawl, عند المفسرين, o es un hombre piadoso que vivió en época de Mariam. Entonces ellos les gustaba poner a sus hijas y demás y a sus hijos nombres de profetas o de gente buena. Tal como hoy en día, por ejemplo, encontramos que alguien se llama Ibrahim. Y no es que sea el profeta Ibrahim o hermano de Ibrahim ni nada, pero como hay un profeta y un mensajero que se llama Ibrahim, pues le llama así. Entonces Harún, el que hace referencia a esta ley, ya Ukhta Harún o hermana de Harún, eso era el hermano de Mariam. El hermano de Mariam. Ala qawl. Una opinión dice eso. Y otra opinión no. Dice que Harún era un hombre piadoso que vivió en época de Mariam y entonces su hermano le pusieron Harún. Porque ese hombre se llamaba Harún y era muy piadoso y se llama Harún y se lo pusieron. O porque Harún se lo pusieron porque hace referencia al hermano de Moisés. Simplemente es un nombre. No es que sea la hermana del hermano de Moisés, de Harún. Alayhi salam. Bien, entonces con esto vemos cómo los sahaba volvían al profeta sallallahu alaihi wasallam para que les aclare. Y con esto vemos que la sunna también explica el Corán, a diferencia, y aquí abro paréntesis, de lo que nos quieren hacer ver algunas sectas que han aparecido hoy en día y en la antigüedad eran pocas, pero hoy en día están apareciendo mucho más. Y es los famosos al-Qur'aniyun, se llaman al-Qur'aniyun, los coranitas en español. Son los que te dicen no vamos a escuchar la sunna ni vamos a seguir la sunna, solo es el Corán. Yo el Corán lo interpreto como a mí me da la gana, nada de sunna ni nada, porque la sunna es tal y lo otro. Entonces esta secta, este grupo desviado, no quiere seguir la sunna. No quiere seguir la sunna ni entender el Corán como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hacen lo que les da la gana. Y por eso vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de ellos incluso antes de que existan. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de esta gente, de estos jóvenes o de estas sectas que dicen que no, que la sunna hay que rechazarla, no hay que escuchar ni seguir el mensaje que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice en un hadith que está en Abu Dawud, en Tirmidhi. Y es un hadith que el Sheikh al-Albani lo declaró sahih, auténtico. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, pronto llegará un momento en el que un hombre reclinado, acostado sobre su sofá, le hablen de mis hadithes y diga, no, entre vosotros y nosotros solo está el Corán. Lo que haya ahí en el Corán halal, permitido, es permitido. Y lo que haya en el Corán prohibido, es prohibido. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero yo os digo, ya en el profeta, que lo que el mensajero ha prohibido es igual y similar a lo que Allah ha prohibido. Esto lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero yo os digo, dice el profeta, que lo que yo he prohibido, yani él sallallahu alaihi wasallam, es similar a lo que Allah ha prohibido. Y por eso dice Allah en el Corán, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Y quien obedece al mensajero es como si ha obedecido a Allah. ¿Por qué? Porque Allah es quien le ordena al mensajero lo que tiene que decir y demás. Y por eso dice Allah también en el Corán, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Y todo lo que os dé el profeta, tomadlo, aceptadlo, actuad conforme a él. Y todo lo que os prohíba el profeta, apartaos de ellos. Dice también Allah en el Corán, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Y si le obedecéis al mensajero, estaréis en la guía. Y si le obedecéis al mensajero, estaréis en la guía. Por tanto, todo esto son respuestas, refutaciones a todas las personas y sectas que piensan que la sunna no es importante y que cada persona que entienda lo que quiera del Corán. Como dijimos, los famosos Qur'anín. Pero aquí vemos cómo el profeta advierte contra estas personas o esta creencia. Vemos también que el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith advierte también con escuchar a gente así.
Y es lo que menciona el Imam Muslim en su Sahih, en su Muqaddima, en la introducción de su libro, porque él escribió la introducción y después ya los hadices que él menciona en su libro. Min Bidayat Kitab al-Iman. Bien, entonces dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith: al final de los tiempos saldrá gente que os hablará de cosas que nunca habéis escuchado ni vosotros ni vuestros padres. Tened cuidado con ellos y ay de ellos. Tened cuidado con ellos y ay de ellos. Fijaos cómo el profeta nos habla de gente que nos hablará de cosas, nos dice que nunca habéis escuchado. Y es cierto, si tú vivieras en época de los sahaba, nunca verás que nadie diga no hay que seguir la sunna, solo el Corán. Si tú vivieras en época de los tabi'in, no encontrarás a gente diciendo que no hay que seguir la sunna, solo hay que seguir el Corán. Son cosas que nunca hemos escuchado de ellas, y por eso el profeta nos dice: tened cuidado de ellos. Tened cuidado de ellos. Fahdharuhum. Tened cuidado de ellos. Y hay de ellos, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Con esto vemos la importancia de volver a la sunna para entender todo lo que Dios nos dice en el Corán. Tercera pauta de 4. Primero, para entender el Corán, dijimos entenderlo con el Corán, con el mismo Corán, con lo que Dios lo aclara en otros versículos. Segundo, si no encontramos eso, con la sunna. Tercero, la tercera pauta que dicen nuestros sabios de Ulum al-Qur'an y de Usul Tafsir, y en estos 4 principios todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo en que estos 4 principios sí o sí tienen que estar para quien quiere entender o interpretar el Corán el Karim. Y el tercer principio es an-nazaru fi aqwal as-salaf as-salih. An-nazar fi aqwal as-salaf as-salih min as-sahaba wa at-tabi'in wa atba' at-tabi'in. Estas 3 generaciones. Nos dice que para quien tiene que entender el Corán tenemos que entenderlo tal como lo entendieron, volviendo a tal como lo entendieron los sahaba, los compañeros del profeta, los tabi'in, es decir, quienes los conocieron a los sahaba, los musulmanes que aprendieron y conocieron a los sahaba, y los atba' tabi'in, la generación que aprendió y conoció a los tabi'in. ¿Por qué? Porque ellos, los sahaba, vamos a detenernos en los sahaba, porque los sahaba son los que, como dicen nuestros árabes, لأنهم شهدوا التنزيل, porque ellos fueron testigos y presenciaron cuando el Corán se estaba revelando al profeta. Ellos aprendían directamente del profeta, lo que dudaban, lo que no sabían, se los enseñaba al profeta, les decía cómo tenían que entender el Corán, y por eso aprender el Corán de ellos, de sus palabras, de cómo lo han enseñado ellos, es el camino correcto para entender este Corán, este libro sagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ellos, como dije, estaban presentes con el profeta, fueron testigos de la revelación, estudiaron con él, aprendieron de él, y él les enseñaba todo lo que dudaban sobre alguna ley del Corán. ¿Y por qué decimos esto? ¿Cuáles son las pruebas de esto? De que ellos son unas grandísimas personas que entendían bien y que uno tiene que aferrarse a su camino, a su creencia, etc. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith que está en Sahih al-Bukhari, que está en Sahih Muslim, por tanto es un hadith auténtico. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: las mejores personas, los mejores musulmanes son los de mi generación, es decir, los sahaba. Ellos son los mejores. Dice después los que vienen después de ellos, la generación que viene después de ellos, y después la generación que viene después de ellos, es decir, sahaba, tabi'in y atba' at-tabi'in. Dice el Hafid ibn Hajar que el qarn, la generación de los atba' at-tabi'in termina en el año 220. En el año 220. Ahí termina la generación de los atba' at-tabi'in. Por tanto, estas 3 generaciones, aférrate a ellas para entender el Corán, para entender el Islam. Creencia que tú dudes si esto es una creencia correcta o no del Islam, mira a ver qué han hecho ellos, porque el profeta los ha elogiado y el profeta los ha enaltecido. Y vemos que también Allah en el Corán lo dice. Por ejemplo, de las pruebas de que hay que aferrarse a ese camino, al camino de los sahaba, de los tabi'in y demás, nos dice Allah en el Corán: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
Nos dice Allah en el Corán, y quien siga un camino, y quien se aparte del mensajero, después de habérsele hecho clara la guía, y siga un camino diferente al de los creyentes, y aquí subráyalo bien, y siga un camino diferente, y siga un camino diferente al de los creyentes, le desviaremos por eso que ha hecho, y tendrá un mal castigo, un mal destino en el infierno. Por tanto, esta ley, ya nos dicen los sabios, podría tener sentido quitando la parte que habla y siga un camino diferente al de los creyentes. La ley ya podría ser así, por ejemplo, y quien se aparte del mensajero, lo ingresaremos al infierno. Pero Allah dice, quien se aparte del mensajero y siga un camino diferente al de los creyentes, yani los sahaba, porque esos son los creyentes de esa época, los sahaba, quien siga un camino diferente al de ellos, lo ingresaremos al infierno. Por tanto, esta ley ya nos hace ver que ese camino, el camino de los creyentes, de los sahaba, es importantísimo, y por eso Allah los ha mencionado. Y de las min lata'if lati dhakaraha el imam Ibn al-Qayyim, dice otra prueba también, y es una ley que está en Surat al-Baqarah, de que hay que seguir el camino de los sahaba. Dice, y esto dhakarahu fi madarij as-salikin, dice: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Dice Allah en Surat al-Baqarah, y si creen en lo mismo, yani el khitab aquí es para Ahl al-Kitab, para Ahl al-Kitab, la gente del libro. Dice Allah sobre ellos, y si creen en lo mismo que creéis vosotros, ¿vosotros quiénes son? As-Sahaba y el Profeta sallallahu alaihi wasallam. As-Sahaba y el Profeta. Dice esta ley, y si creen en lo mismo que creéis vosotros, oh creyentes, estarán guiados. Dice el imam Ibn al-Qayyim, wa mafhum al-mukhalafa, es que si no creen en lo mismo que creen en ellos, están desviados. Faqad dhallu. Si no creemos en lo mismo que creen los sahaba, entonces estamos desviados. Si no creemos en lo que nos enseñó el profeta a través de los sahaba, entonces estamos desviados. Por eso es importantísimo aferrarse al camino de los sahaba ridwanullahi alayhim, porque también, como os dije, también hay sectas que te dicen que no, que ellos eran gente, nosotros somos personas iguales, cada uno entiende lo que quiera, yo voy a entender lo que me da la gana y ellos lo que les dé la gana, y no les voy a hacer caso. Yo voy a entender lo que a mí me da la gana. Y vemos que con esto están equivocados, porque la ley ya dice, y si creen en lo mismo que creen vosotros, o creyentes, yani sahaba y el profeta, estarán guiados. Si le cambiamos la vuelta, si le damos la vuelta, es decir, si no creen en lo mismo que creen vosotros, que creéis vosotros, están desviados. Dice también otra ley del Corán, también sobre que hay que seguir este camino y entender el Corán, la creencia y demás como ellos lo entendieron, as-sahaba, los tabi'in, los atba' tabi'in. Nos dice Allah en el Corán: was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an, ila tamam al-aya. Nos dice Allah en esta ley, y los primeros creyentes que aceptaron el Islam y emigraron a Medina, es decir, los muhajirin, y aquellos que los socorrieron, es decir, los ansar, los recibieron, y aquellos, y aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras, en las buenas acciones, aquellos que los sigan, los sigan en la creencia, en las palabras, en las buenas acciones, como dicen los mufassirin, entonces dice, radiyallahu anhum wa radu an. Allah está complacido con ellos y ellos se complacen de Allah. Por tanto, si Allah está complacido con los sahaba, con los muhajirin y con los ansar, si Allah está radiyallahu anhum, como dice Allah en esta ley, si Allah está complacido con ellos, entonces seguir su camino es el camino de la satisfacción, es el camino de la felicidad, porque su camino es un camino que Allah se complace de él y se queda satisfecho con este camino. Seguimos. Y por eso nos dicen los sabios del tafsir de Ulum al-Qur'an, nos queda solo un punto y termina la clase. Por eso dicen los sabios de Ulum al-Qur'an que si estas primeras generaciones, los sahaba, los tabi'in, los tabi'in, han interpretado una ley de una forma y todos ellos le han dado la misma interpretación, hay ijma' en eso, no es permitido, está prohibido interpretarlo de otra forma contraria a ellos. Si hay ijma' de que los sahaba, los tabi'in, los tabi'in han interpretado el Corán, una ley, un versículo de una forma, está prohibido interpretarlo de otra, contraria a ellos.
Tú puedes traer algo que a lo mejor haga referencia a esa ley, pero decir no, que ellos se han equivocado, está prohibido y es obligatorio seguir lo que ellos han interpretado y han entendido de esa ley, porque ellos son los que estaban viviendo con el profeta. ¿Y por qué ellos es tan importante? Dijimos porque ellos presenciaron la revelación. Segundo, porque ellos hum ahlul lisan alladhi nazala bihi al-Qur'an. Ellos son gente que sabía el idioma árabe, gente que ha mamado el idioma árabe desde pequeños. No es que ellos eran de otra cultura y después aprendieron el árabe. No, ellos llegaron a los niveles más altos, a la cúspide del idioma árabe. Y ellos saben mejor el árabe que Dios reveló en el Qur'an. Saben mejor entenderlo mejor que nadie. Además de eso, dicen de los asbab de que hay que seguir su interpretación de los sahaba. Hemos dicho presenciaron la revelación. Hemos dicho porque ellos eran gente que sabía el idioma árabe. Y no solo lo sabían, lo dominaban. Y llegaban a la cúspide del fasaha o el balagha, etcétera, etcétera, de la elocuencia y demás. Tercero, dicen también los sabios de Ulum al-Qur'an y Usul Tafsir, nos dicen lisalamati maqasidihim. Sus intenciones, sus corazones eran puros. Ellos solo, si tenían diferencias, siempre buscaban el haqq, la verdad, no defender alguna posición por hawa y demás. Ellos siempre querían el khair, querían el haqq. Y a diferencia de los que vinieron después de ellos, estas últimas generaciones, ves a lo mejor gente que ocupa a lo mejor un cargo y demás, ves que interpreta a propósito una ley según su creencia, según su secta y demás. Hay gente de ciertas sectas, por ejemplo los terroristas extremistas, que interpreta el Corán tal como ellos quieren que sea así, siendo que eso es ittiba al-hawa. Ellos están siguiendo su hawa, sus pasiones, y no es así como lo han interpretado los sahaba, los tabi'in y los atba' at-tabi'in. Bien, ahora pasamos, como dije, al cuarto punto de los tres que mencionamos antes. Y dijimos que si hay consenso que los sahaba, tabi'in o atba' tabi'in interpretaron el Corán de una forma, es obligatorio entender el Corán de esa forma. Y no es permitido decir, rechazar eso y decir, no, se han equivocado o ellos no han entendido, etcétera, etcétera. Último punto. Y con esto terminamos la charla y diremos ciertos errores que cae la gente sobre esto. Último punto, cómo hay que entender el Corán. Dijimos primero entender el Corán con el Corán, tal como Dios lo ha explicado. Segundo, entender el Corán con as-sunnah. Y tercero, entender el Corán con eso, sahaba tabi'in y atba' tabi'in. Y el cuarto punto es el idioma árabe, al-lugha al-arabiyya. Porque ese es el camino, porque Dios reveló el Corán con el idioma árabe. Y estos 4 puntos, como dije, son los 4 puntos en los que están de acuerdo todos los sabios que han escrito sobre Usul Tafsir, sobre este punto. Todos están de acuerdo en que estos 4 puntos son necesarios. Son necesarios para entender el Corán, un entendimiento correcto. El idioma árabe. Y muchas veces decimos, idioma árabe, voy a meterme a unas clases particulares de idioma árabe, etcétera, etcétera. Y el idioma árabe al que hacen referencia los sabios no es el idioma árabe actual, el idioma árabe de los periódicos, de las revistas o de la televisión. Es el idioma árabe que se habló antes del profeta, que se habló en época del profeta y justo después del profeta, lo que llaman Asru al-Ihtijaj. Asru al-Ihtijaj. Es entender el árabe que hablaba el profeta o los anteriores al profeta y los que vinieron justo después del profeta. No cualquier árabe, porque todos los idiomas, y si vosotros os fijáis, por ejemplo, en el idioma español, el Quijote, el español con el que está escrito, no es como el español de ahora. ¿Ves que es un español arcaico? ¿Ves que es un español arcaico? Esto es un ejemplo para que nos entendamos. Entonces, el idioma árabe del Corán y de la Sunna no es como el idioma árabe que vemos en las noticias o en la televisión, porque el idioma árabe ha ido pasando, modernizándose y demás, y han ido entrando palabras que no son del idioma árabe original. Son arabizadas, han entrado palabras. Entonces, para entender el Corán, no tiene que ser con el árabe de ahora, tiene que ser con el árabe que habló el profeta y los sahaba. Y hay libros sobre esto, no creáis que es algo imposible, difícil y demás. Hay libros, incluso hay diccionarios que nos dicen todas las palabras que hay en el Corán y te las definen. Todos diccionarios, enciclopedias muy grandes del árabe, Gharib el Corán, por ejemplo, etcétera, etcétera, que nos hablan de
qué significaban las palabras del Corán clásico, arcaico, antiguo que hablaba el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y vamos a mencionar después un error que por culpa de entender el árabe actual interpretan el Corán de forma errónea, y lo vais a ver, inshallah, y os va a quedar claro. Y dijimos entonces que el idioma árabe es importantísimo por esto. Y dijo el gran sabio de Granada, Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, que murió en el año 790, un gran sabio de Granada, Andalucía, un gran sabio del Islam, nos dice Ash-Shatibi en Al-Muwafaqat, nos dice que el Corán fue revelado en el idioma de los árabes, y quien quiera entenderlo necesariamente, obligatoriamente tiene que ser en el árabe, en idioma árabe, no con una traducción al español, al inglés, etcétera, etcétera, sino en idioma árabe. Esto lo dice ¿quién? Ash-Shatibi, un gran sabio de la escuela del Imam Maliki. ¿Y dónde vivió? ¿Dónde era? ¿De dónde era él? De Granada, en Andalucía. Murió en el año 790 de la Hijra. Ahora estamos en el 1437. Este es del 790. Abu Ishaq Ash-Shatibi, así se llama. Entonces nos dice que el Corán fue revelado en el idioma de los árabes, y si quieres entenderlo tiene que ser obligatoriamente, necesariamente a través del árabe. Así que no te molestes pretender entender el Corán en otro idioma, porque el otro idioma es una simple interpretación, una simple traducción, que pierde muchas cosas, pierde la esencia del idioma árabe. Por eso esto es un mensaje a todos nosotros y los que nos están viendo, que aprendamos el árabe. Porque, por desgracia, en esta ciudad en la que estamos, pocos son los jóvenes que saben el idioma árabe. Y hoy, el imam en la khutbah hablaba de la importancia del conocimiento. Y una de las llaves importantes del conocimiento es el idioma árabe. El idioma árabe. Y dijo una frase que me encantó y la comparto con vosotros. Dijo, quien no tiene conocimiento es como un huérfano. Es como un huérfano. Quien no tiene conocimiento, esto es un gran ejemplo. Quien no tiene conocimiento es como un huérfano. Y el huérfano llora por sus padres, siempre está llorando, no sabe qué hacer, etc. Pues lo mismo quien no tiene conocimiento, es como un huérfano. Y el idioma árabe es importantísimo. Por tanto, todos los que podáis aprender árabe, aprendedlo para que nadie os engañe. Nadie os diga, no, esto quiere decir esto, el Corán quiere decir así, o la Sunna quiere decir así. Sabiendo árabe podréis ver y valorar esto, y después aprendiendo de los sabios del Islam, de los ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Por tanto, el idioma árabe es importantísimo para entender el Corán, porque esa es la llave. Esa es la llave. Y los sabios nos dicen que el idioma árabe, como dije, es esencial para entender el Corán. Y mencioné antes una palabra que es Asrul Ihtijaj, y el idioma árabe que sirve para entender el Corán es el que se habló antes del profeta, durante la época del profeta y después del profeta. ¿Hasta qué año? Nos dicen los sabios del idioma árabe que el último poeta cuyas palabras son prueba de que el significado de esa palabra es así, es un poeta que se llama Ibrahim ibn Harmata. Ibrahim ibn Harmata vivió en la época abbasí. Y él murió en el año 176. Fijaos, el año 176. Lo que venga después, en las últimas generaciones, ese árabe no se utiliza. El árabe que sí es prueba, significado, es el que llega hasta el año 176 de la Hijra. Fijaos, 176. Ahora estamos en el 1437, por tanto no utilices un árabe del 1400 para entender el árabe, lo que se decía en el año 100, en el año 90, en época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, el árabe que sirve es el árabe arcaico, clásico, que se habló en época del profeta, antes y justo después, hasta el año 176 de la Hijra. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? No es permitido leer una leya del Corán y darle un significado según el árabe de hoy. Si el árabe de antiguo, el arcaico, no hace referencia a eso, está incorrecto esa leya, está incorrecta interpretarla de esa forma. Es incorrecto interpretar esa leya de esa forma. Y ahora voy a mencionar un ejemplo sobre esto. Y han caído, y en ello, ciertos traductores se han equivocado. Ciertos traductores que han traducido al idioma español se han equivocado a la hora de traducir esta palabra. Pero es por interpretar el árabe actual y no volver al antiguo, al de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, anterior y después. Dice Allah en el Corán, en Surat Az-Zalzala, una sura que todos vosotros inshallah la conocéis: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. ¿Qué es el dharra? Bien,
Hoy en día, desde que se descubrió el átomo y demás, las teorías con respecto al átomo y demás, en estos últimos siglos, en árabe, para decir átomo, se le ha dado el nombre, ahora actualmente, en los últimos siglos, se le ha dado el nombre de dharra. Átomo, en idioma árabe se dice ad-dharra. ¿Pero qué idioma árabe? El árabe actual, el árabe de los últimos siglos, desde que se descubrió el átomo y demás. Bien, entonces cuando leen esta ley, dicen, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dicen, y quien, traducen así, y quien obre el peso, mizqal, el peso de un átomo de bien lo verá. Y quien obre el peso de un átomo de mal lo verá. ¿Lo habéis leído alguna vez? Lo mencionan mucho. El peso de un átomo. Esto es un error. El-dharra en el idioma árabe antiguo, de la época del profeta y demás de los árabes, el-dharra hiya an-namla as-saghira, hiya an-namlatu as-saghira. El-dharra en idioma árabe arcaico significa hormiga pequeña, una hormiga pequeña. Allah ahí nos está diciendo quien obre el bien, aunque sea el peso de una hormiga pequeña, la verá. Y quien obre el bien, aunque sea el peso de una hormiga, y quien obre el mal, aunque sea el peso de una hormiga pequeña, la verá. Entonces, decir átomo, estás cambiándole el significado a lo que entendieron los árabes, porque Allah descendió el Corán en árabe, y los árabes de ese entonces no conocían ni de átomos ni de nada de eso. Allah les habló en un idioma que ellos entendían. Por eso esto es error. ¿Por qué? Porque estás interpretando el Corán, el árabe, según hoy en día. Imaginaos, entonces, si esto en el idioma árabe ocurre, imaginaos entonces entender el Corán por completo en otro idioma. Lógicamente es solo un acercamiento, una interpretación próxima a ese significado, pero lo original, lo correcto, es ir directamente a la base, directamente al árabe. Y por eso dijimos la importancia del árabe de la época del profeta, del árabe de Asr al-Ihtijaj, como dijimos antes. Errores. 5 o 10 minutos nos levantamos. Errores. Llevamos 52 minutos, alhamdulillah, de charla. 52 minutos. Y quería acabar en 1 hora o antes de 1 hora. Dicen los pedagogos que la mente humana solo está atenta a alguien que está dando una conferencia 45 minutos o máximo 50. Por eso veréis que en todos los institutos, universidades, las clases duran 45, 50 minutos por ese tiempo. ¿Por qué? Porque la mente de la persona puede estar atenta a ti cuando le estés hablando 45, 50 minutos. Esto lo dicen expertos, los pedagogos. Si pasa ese tiempo, si das un dars de más, ya la gente se distrae, se desconecta, ya está cansada. Y por eso yo quería que la duración de esta charla solo dure menos de 1 hora. Y llevamos 52. Es decir, que ya creo que ya estáis a punto de desconectar. Bien. Inshallah, con estos errores ya nos levantamos, inshallah, y terminamos. El primer error en el que caen las personas a la hora de interpretar en el Corán, solo vamos a mencionar 3. Uno ya lo hemos mencionado, que es entender el árabe según hoy en día y no como lo hablaba el profeta y las generaciones después de él y anterior. Segundo error, ittiba' al-hawa fi fahmi al-Qur'an, seguir las pasiones a la hora de entender el Corán. ¿Qué hacen muchas sectas? Por ejemplo, hemos dicho antes, terroristas y extremistas. Él dice que hay que hacer esto. Entonces, él ya tiene una creencia. Sin preguntar si es cierta o no. Él dice, yo creo que es así, ya está. Entonces, ¿qué hacen? Van al Corán y empiezan a leerlo página por página, a ver si hay alguna ley que haga referencia a lo que él cree, aunque sea poca esa referencia. Se agarra a ella. Y es incorrecto. Porque estás siguiendo ahí el hawa, estás siguiendo tus pasiones. Lo correcto, ¿cuál es? Deshacerte, at-tajarrud, dicen los sabios. At-tajarrud min ittiba' al-hawa. Deshacerte de toda creencia anterior que tenías en el corazón. Deshazte de todo y abre tu pecho para el Corán. Para que el Corán te enseñe qué tienes que creer. Y en el Corán tenemos, por ejemplo, que está prohibido matar a gente inocente. Hay leyes que hacen referencia y es como si alguien hubiera matado a toda la humanidad. Por tanto, con esto, si uno se deshace de todas esas creencias erróneas y abre el pecho, el corazón al Corán, entenderá cuál es lo correcto. A diferencia, como os dije, de lo que hacen las sectas. Por ejemplo, dijimos antes los Coraniyun, los que dicen que solo hay que seguir el Corán, la Sunna y demás, no. Ellos dicen, solo hay que seguir el Corán. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a leer el Corán página por página para ver si hay algún versículo que te diga que solo hay que seguir el Corán. Y aunque haya, y no hay, pero ellos se aferran a versículos que no están claros.
a versículos que ellos le dan esa interpretación pero que tienen otra, etcétera, etcétera. Y por eso lo correcto es deshacerse de todas las creencias anteriores y abrir el pecho, el corazón, el alma a lo que Dios nos enseña en el Corán, el Karim. Y el último error, el tercer error en el que caen las personas es que no siguen estas 4 pautas que hemos dicho. No siguen estas 4 reglas que hemos dicho, no las siguen. Dicen, yo voy a entender el Corán como yo quiero. No me tienes que obligar a mí a interpretarlo como el Corán, como la Sunna, como los Sahaba, tabi'in, ni como el árabe. Yo conozco español, alhamdulillah, doy clases en la universidad, soy un doctor de lingüística española y yo tengo el Corán, es musulmán, yo tengo el Corán en español y voy a entender lo que me dice el Corán en español, independientemente de lo que Dios haya dicho en árabe. Este no está siguiendo estas 4 pautas que hemos dicho, no las está siguiendo. Y fijaos, y además de esto, para que veáis cómo eran nuestros sabios, no solo es abrir el Corán, leer y ya, y lo entiendo. Como hemos dicho, vuelves a muchas cosas, a muchos tefesir y demás, y no cualquiera puede adentrarse a esta ciencia, solo quien domina esto. Si no sabes, preguntas a los sabios. Nos cuenta Shaykh al-Islam, rahimahullah ta'ala, que a veces, cuando él tenía que ver el significado de una ley, Shaykh al-Islam murió en el año 728, es una montaña de conocimiento, rahimahullah, nos dice que él a veces tenía que volver a 100 libros de tafsir. 100 libros de tafsir, dice, para entender solo una ley. Dice, a veces me veía en la obligación de volver a 100 tafsir, no solo uno. 100 tafsir. Nosotros, inshallah, quizás algunos de vosotros tendáis tafsir de Ibn Kathir, tafsir del Qurtubi, tafsir de Ibn Jarir al-Tabari, de Abu Hayyan, etcétera, etcétera. Pero él volvía a 100. Y el tafsir no es un librito, es una enciclopedia con muchos volúmenes. Él volvía a 100 enciclopedias del tafsir para entender solo una ley. Para que veáis lo importante, porque estás entendiendo sobre Allah. No tienes que decir algo que Allah te ha prohibido. Hemos dicho que quien diga cosas sobre Allah sin pruebas, falsamente, le espera un grave castigo y es prohibido. Y dice, y después de eso, es que ahí está la anécdota. ¿Por qué le he mencionado esto? Es que después de todo, dice, después de volver a 100 enciclopedias sobre el tafsir, decía, ya mufahima Ibrahim fahimni, hacía dua. Decía, ya aquel que le ha dado el conocimiento a Ibrahim, a Sulaimán, a los profetas, dame conocimiento a mí, guíame a entender lo correcto. Fijaos, esto, la humillación ante Allah, el no sentirse suficiente, autosuficiente, sino siempre confiar en Allah. Después de volver a 100 libros, después de eso, pedía a Allah y le decía, guíame al conocimiento correcto, porque quizás me puedo equivocar, puedo decir algo que no es correcto. Y así tenemos que hacer nosotros, siempre confiando no en nuestras fuerzas, sino en Allah subhanahu wa ta'ala, y así entenderemos correctamente qué nos dice el Corán. Quiero hacer una aclaración de una conferencia que di el anterior, que era las enseñanzas del profeta para momentos de confusión, y en una traducción dije la traducción erróneamente. Hablaba de que hay que aferrarse a la llama'a. El profeta nos dijo, alaykum bil jama'a, y yo traduje jama'a como mayoría. Pero lo correcto es decir la congregación, la comunidad. Esto para que quede claro, la jama'a es la comunidad, la congregación. Nada más, simplemente quería aclarar eso. Le pedimos a Allah que nos dé entendimiento del Corán. Espero que haya sido beneficiosa la clase. Que Allah os bendiga. Jazakumullahu khairan por vuestra escucha. Alhamdulillah, 58 minutos. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.